España, señaló que la unidad cultural entre España y América solo era posible en torno al Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Escribió el poema: Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza lienzas y de sueños vistes, coronada de auro y yermo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la larga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. No obstante, la historia de nuestra cultura, este encuentro fue tortuoso, porque en América Española, el emperador Carlos V, desde el 4 de abril de 1513, prohibió la exportación de libros de romances que traten de materias profanas y fabulosas. Solo se podía vender libros de rezos y oficios divinos. La orden se reitera el 3 de septiembre de 1543, 4 años después de haberse instaurado la primera imprenta en México. Después la ordenanza se reiteró, nos dice José Toribio Medina, en 1556, 1641, 1648, 1668 y 1742. Es decir, en América Española estaba prohibida la literatura. Por eso la Inquisición española en América, nos dice Pedro Vitovich Pérez, un autor peruano que está en este congreso, en su libro La Inquisición y la censura de libros en Perú Virreinal, que el libro era tan peligroso como un hereje. Cabe destacar que las obras literarias vinieron a América ocultas en barricas de vino y toneles de fruta seca. Nos recuerda José Toribio Medina en su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. Esta permanente reiteración del poder del Estado español era parte de la política de privilegios editoriales dados a las librerías católicas. Dice Lucien Fabre en su Historia del Libro, que para esa época, cuando se publica el Quijote, en Europa la publicación de libros religiosos había decaído en favor de libros humanistas. Incluso el espíritu empresarial empezaba a subvertir las barreras ideológicas, porque las editoriales de las ligas protestantes publicaban libros católicos, es decir, el libro se convierte en un negocio y el negocio está por encima de las ideologías religiosas. Existían además muchas falsificaciones, piratería editorial, porque los derechos de autor no se habían regulado, pero aparecía el libro como mercancía, y en esta mercancía dice Fabre en su Historia del Libro, Martín Fabre, que venía de contrabando el humanismo. Y es precisamente este concepto de humanismo el que yo quiero destacar. Y es eso lo que le reclama Rubén Darío al poder político español, que nosotros no podemos encontrar un punto de encuentro entre América y España, sino es alrededor de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué significa esto? Quiero recordar que en Panamá se escribe el libro, la descripción Milicia y descripción de las Indias, de Bernardo Vargas Machuca, que en 1602 y 1608 fungió como alcalde mayor de Portobelo. El libro de Vargas Machuca era entendido como un libro de caballería, pero un libro de caballería para América. Cada vez que llegaba a Portobelo un soldado español, le entregaba un ejemplar de este libro, porque este libro tenía las instrucciones de cómo ser un caballero indiano, es decir, cómo ser un buen soldado español. Y este libro expresa las relaciones del lenguaje del idioma español en función del poder, en función de un poder que no era humanista. Por ejemplo, en este libro aparecen instrucciones de cómo echarle los perros a los indios para que se los coman. Aparecen instrucciones
de cómo matar mejor, de cómo, por ejemplo, el español tenía que cortarle la mano a los indios y dejarlos heridos para que las tribus indígenas cargaran con los heridos. Entonces es un idioma español que está en función del poder. Y esa función del poder no es lo que garantiza que el lenguaje español se convierta en la unidad de América Latina. Es precisamente cuando el lenguaje español pasa a ser el discurso del humanismo a través del Quijote de la Mancha, y es este aspecto del que yo quiero destacar, que no es nada más el problema del lenguaje, sino que hay construido con ese lenguaje. Y a través del Quijote de la Mancha hay una construcción de una visión cultural totalmente diferente a los discursos del poder que se articulaban a partir del idioma español. En el libro, por ejemplo, Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias, que es un libro que la historia del lenguaje español certifica como el gran libro donde se da la conjunción entre los idiomas indígenas y el lenguaje español, donde el lenguaje español se enriquece con los idiomas indígenas. Este libro, ¿verdad?, es escrito por un médico, y Fray Toribio de Benavente Omitolinea, en su libro Memorias del Libro de las Cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, publicado en México, cuestiona este libro de las maravillas de Cárdenas, porque se dice que entre las maravillas que habían de América, él se extraña de por qué no hay una producción de oro y plata, por qué la producción baja, y da una explicación. Y Mitolinia, que es un fraile español, explica que este médico nunca mencionó que los indígenas morían porque caminaban 60 leguas cargando el azogue para las minas de oro y plata, para las minas de plata, cargaban el azogue, y estos indios morían en las minas, y la peste de esta muerte de esos indios fue lo que hizo que la producción bajara. Es decir, el discurso del poder colonial, falta el humanismo, y ese humanismo aparece cuando llega a América el Quijote de la Mancha, que llega a América, en una América donde libros de literatura no eran publicados. La mayoría, por ejemplo, en Colombia, los colombianos publicaban sus obras literarias en Francia. No había libertad de imprenta en América, y esa libertad viene con la independencia. Entonces, ¿por qué el lenguaje español se hace el lenguaje que unifica nuestra cultura? No porque es el lenguaje del poder, sino porque es el lenguaje del humanismo, que es un texto del Quijote de la Mancha que aparece como un discurso aleatorio del poder español. Jorge Luis Borges nos recuerda que Cervantes es el menos español que la obra de Cervantes no representa a España. He editado los libros, todos, los he traducido al inglés también, y he viajado a diferentes partes del mundo, no por los libros, solamente porque soy una persona con discapacidad, y hemos ido para Alemania, fuimos a Francia, fuimos 2 veces al África, fuimos a Rumania, estuve en las Naciones Unidas y hice de todo.
sabiendo que las personas siempre piensan que solamente porque eres distinta no puedes. Y yo nací siendo una mujer, una negra, una persona con discapacidad. Pero mi papá y mi mamá me enseñaron que yo podía hacer cualquier cosa. Y yo en la noche me ponía a leer los tomos que mi papá me compró. Yo no entiendo nada de las cosas que ustedes han dicho, pero yo no le pongo ni punto, ni coma, ni nada. Yo tengo una dificultad con escribiendo, siempre me equivoco, pero yo, una amiga mía que es mi secretaria, ella me invitó, me dijo, ven, yo voy a todas las cosas, pero yo solo les digo, sigan escribiendo, sigan haciendo todo lo que están haciendo, porque es una maravilla para mí. Y solamente estar aquí me ha abierto el entendimiento, porque yo leo libros de medicina, he visto en los programas esas cosas de los muertos y estas cosas en la televisión y todas esas cosas, pero cuando usted habló me quedé helada. Y yo me oí en la televisión, lo he oído, y todo esto. Pero cuando usted habló, ¡wow! Me voló la cabeza. Y después todos ustedes me han hecho entender cosas. Pero yo necesito, yo cojo un libro y me manda a dormir. Yo comienzo a leer y me manda a dormir. Todo 3 páginas o algo me manda a dormir. Pero una novela buena, una novela que me enseñe diferentes países, que me enseñe idiomas y todo eso sí me prende el cerebro. Y eso es lo que les quiero decir. Sigan así, porque yo voy a venir todos estos días y vine con mi libro. Mi 3er libro, voy para mi 4 libro. Mi libro se llama De blanco a negro, las cosas que solo me pasan a mí. Y el 8 de octubre cumplí la edad de jubilación. Todo el mundo me dice que parezco de 30, de 40, pero no, tengo que pasar por ahí de nuevo. Pero aquí estoy, pero les voy a decir, tengo que irme porque mi mamá no está muy bien y ahora a las 9 le tengo que dar su medicina y esto y esto y esto. Pero fue larguísimo, buenísimo y todo eso, pero yo tengo que irme a hacer mis cosas. Y si quieren libros, mañana voy a traer bastantes. $10, nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis. Por favor. No, disculpas, es una cosa muy sencilla, hombre. Al comienzo de la intervención yo quería expresar mi satisfacción por el premio que han dado a la Red Nacional de Enseñantes de Español. Miren, no hay república de libros sin maestros, ¿sí? Es que me parece un premio justísimo y desde luego es un premio que avala al jurado que lo ha dado y del que pueden estar todos ustedes orgullosos y nosotros también, porque siempre que hay maestros, el porvenir empieza a estar ganado. Me lleva a querer investigar. Y he visto el Cid, el Quijote, Andrés Bello, Ariera, de maneras totalmente diferentes como las había visto antes. Este es el Cid que, como
usted dice, cuando lo leí en la escuela, pues yo me lo tuve que aprender de memoria, pero nunca vi todo lo que había visto en esta cuestión del exilado. Y estoy contenta que mi compatriota Leonardo, porque yo estaba buscando esta exhibición y no pude. Y estuve triste pensando que no iba a encontrar. Señor Ruilova, necesitamos más panameños como usted. Así, porque en realidad, como lo dice el presidente Calles Zapata, solamente a través de las palabras es que vamos a podernos ganar a los enemigos malos.